Vámonos rápidamente al postdebate que la Coparmex lleva a cabo como segunda parte de esta transmisión. Están pues personajes muy conocidos en la ciudad como José Arturo Sánchez Castellanos, un economista financiero. Está también Gustavo Guriayev, que es presidente actualmente del Consejo Coordinador Empresarial, y Juan Francisco Torres Landa, de la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Vamos con cámaras y micrófonos a este postdebate de la Coparmex sobre la lucha por la alcaldía en León. Muchas gracias. No me gustó ver demasiada lectura de generalidades. Costó mucho trabajo en general a todos los candidatos responder puntualmente a las preguntas. De hecho, muchas quedaron sin contestar. En el planteamiento de propuestas sentí en muchos casos ambigüedad o bien caer en aspectos demasiado particulares. Escuchamos propuestas poco estructuradas, muy probablemente por el desconocimiento del detalle de muchos de los temas, el poder hablar de manera más específica de los cómo, y es ahí donde buscábamos encontrar esas diferencias, esos contrastes. Regresando un momento al tema de seguridad, que me parece que es uno de los más relevantes y el que también nos llama a todos especialmente la atención. También me llamó a mí la atención de manera especial esta propuesta polémica de si se debe o no unificar la policía con los elementos de tránsito. Coincido con José Arturo, habrá que analizarlo más a fondo si se toma en serio la propuesta. Sin embargo, de entrada, a los que nos ha tocado ya estudiar el tema, pues lo primero que pensamos es que son dos labores muy diferentes, dos especialidades muy diferentes, y habrá que pensarlo bien, aun cuando se quieran aprovechar todos los recursos para optimizar la actividad policíaca. Muchas gracias. El doctor Córdoba, que fue quien se pronunció por esta alternativa de unificar policía con tránsito. Por otro lado, no se pronunció por apoyar la mesa de seguridad, que es una propuesta que viene desde la ciudadanía, más bien habló de un pacto por León. En el caso de Héctor López me pareció ver un intento de integralidad en su propuesta, hablando por un lado de seguridad humana o seguridad preventiva, y luego mencionó algunos particulares como el Centro Municipal de Control y Confianza, León Agradecido, la Unidad de Inteligencia y una mucho mejor coordinación de las autoridades en un intento de hacer una propuesta un poquito más estructurada. El resto de los candidatos, al menos yo no lo aprecié así, no pudo proponer ideas, dar más coherencia a ese conjunto de ideas que vengan a resolver ese gran problema que ya tenemos en la ciudad. Probablemente destacar, además de lo que ya se dijo, el comentario de Ariel, en el que fue reiterativo, hablando, y se ve que conoce del tema, de la inteligencia ciudadana. Él lo mencionó como policía barrial, o como lo que se conoce también como policía comunitaria. Sería mi comentario hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias con este tema. Tenemos como un comentario general que en las propuestas lo que faltó subrayar fue la viabilidad, justamente cuáles son los cómo, que es una parte fundamental, porque si se ve esa parte clara podemos caer fácilmente en retórica o en demagogia.
Y en este sentido también no es tanto un énfasis en vamos a hacer, vamos a empezar, sino más bien es tratar de ver desde el principio qué resultados se buscan, qué es lo que se va a conseguir. Entonces creo que este también abre un campo de vigilancia ciudadana para que podamos, gane quien gane, ir siguiendo cuáles son las acciones y a dónde van dirigidas. También creo que es importante subrayar que en esta preocupación por la seguridad, el contexto sí es apremiante, hay un riesgo de que esta inseguridad vaya incrementándose, entonces debe mantenerse como un tema prioritario. Y también creo que hay un consenso aquí sobre cómo la policía debe seguir con su profesionalización. No suena como que haya un consenso sobre que se deba unificar y que tal vez sería bueno también que el candidato ganador pueda integrar algunas de estas propuestas que se han mencionado de distintos actores, ¿no? La oficina de mediadores sigue abierta, ¿no? Es distinta a la de pacificación porque la propuesta justamente es que sea barrial o comunitaria, que es algo que no tiene y se podría integrar, pero no entrando en esta cuestión de borrar lo que ya había, ¿no? Sino también justamente de poder sumar las cosas que han ido funcionando. Así como la inseguridad, uno de los problemas que trae es que aumenta considerablemente la incertidumbre en la vida de los ciudadanos, se pierde la confianza, que es justamente las cuestiones que, por ejemplo, pueden desmotivar a la economía. La otra cuestión que está en la mesa, vinculada con este tema, tiene que ver con la transparencia y la otra cara que tiene, que es la corrupción. Que también se tocó en el debate y que además, a diferencia de la seguridad donde entran los demás poderes, es algo que el alcalde puede entrar ya directamente para tratar de frenarlo y cambiar las cosas. Entonces quisiera ver ahora quién quisiera empezar a comentar sobre este tema de transparencia y corrupción. Si quieren, puedo empezar. Antes de ello, creo que sí sería importante también, en mi anterior intervención dije lo que no vimos. Una parte importante de lo que no vimos es que por lo menos hasta el día de ayer, en esta propuesta ciudadana que es muy interesante, que INCO y otra serie de organizaciones, incluida la nuestra, ha promovido fuertemente, que es el 3 de 3, que es presentar las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de interés. La información disponible hasta el día de ayer señalaba que de los 7 personas que teníamos aquí, solamente 3 habían presentado y se habían comprometido frente a la ciudadanía. Creo que ese es un dato relevante y a mí me parece inexacto o, por otra forma, inaceptable que me digan que lo van a presentar en el momento oportuno. Pues, ¿cuál es el momento oportuno? Es ahorita, si se están presentando a la ciudadanía y la votación es en escasos días. Entonces, yo no comparto, no simpatizo con alguien que no haya cumplido con esta razón, porque parecería entonces que hay alguna razón oscura, opaca, que no permite cumplir con este compromiso, que además suena totalmente fundamental y básico, ¿no? No habría razón alguna por la cual quedaría fuera. Yo diría también que justamente el programa que finalmente se establezca para buscar los objetivos, a mí me gustaría que quizá por la propia Coparmex, la ciudadanía leonesa, debería de formar un frente de batalla en el cual compromiso frente a todos los candidatos es, independientemente de quién gane, su programa de gobierno debe de articularse con ciertos ejes rectores fundamentales, señalando específicamente cuáles son los componentes de esos programas para que no haya un tema de que, bueno, yo ya llegué, ahora voy a rediseñar y voy a cambiar la estrategia. Esto a expensas, insisto, de los ciudadanos leoneses, que vuelvo a repetir, no están en una situación nada buena y las tendencias no son de mejoría. Yo creo que los 4 ejes fundamentales por los cuales sí podría haber una mejoría significativa es, por un lado, y algunos de esos conceptos se dijeron hoy, pero repito en forma fragmentada, prevención de la violencia y la delincuencia, número 1. Número 2, un mejor funcionamiento de la policía preventiva. Número 3, una intervención más clara en la Procuración de Justicia. Y número 4, tener una rendición de cuentas que es justamente el componente básico para combatir la corrupción, que entiendo es el punto que nos ocupa en este momento. En ese caso, creo que la fórmula clásica y la fórmula que sí está dando resultados en otros lugares del país tiene que ver justamente con que la información es válida en la medida en que sea oportuna y de calidad. Porque hasta ahora en ocasiones tenemos la información pero tardíamente, entonces ya la información que es tardía es obsoleta y no nos sirve absolutamente nada. O lo otro es que la información no venga con la calidad necesaria. Tenemos un problema, por ejemplo, en seguridad, en que en el país la homologación de cómo se clasifican los datos, la forma en que se presenta la información no es perfectamente consistente, ni siquiera ya en un mismo estado. Hay estados que tienen información que no es consistente una con otra. Entonces, a nivel municipal, para que pudieran combatir efectivamente la corrupción, la información tiene que ser oportuna y tiene que ser de calidad.
Tenemos que hacer un diagnóstico del sistema de información. ¿Cuál es la información con la que actualmente opera el municipio? Un activo esencial para la toma de decisiones es esa información y sin embargo nos encontramos que en múltiples ciudades, y parece ser que a León no es la excepción, la información es muy escasa, la información es difícil de conseguir y en algunos casos inclusive no solamente no se procura, sino que se oculta, se dilapida, se evita. Y estamos en una época, hay que decirlo claramente, donde la credibilidad del funcionario público está, yo creo que, en un récord de absoluta depresión, donde la credibilidad del funcionario, del servidor público, está totalmente demeritada porque los problemas han sido de tal magnitud que como ciudadanos nos sentimos muy vulnerables, donde no hay esa vocación de servicio, donde parecería ser que la camiseta es simplemente procurar un beneficio en el trienio, probablemente ahora con una reelección, ¿no? Que pues parece ser un primer ejercicio que quizá le traiga un componente adicional, quizá benéfico, para que haya una vocación de por lo menos buscar que la ciudadanía sí busque un reconocimiento a la labor que hoy en día, mientras no hubiera reelección, no era posible. Finalizaría diciendo también que en Internet tenemos una herramienta poderosísima que hoy en día está subutilizada. Hemos reclamado, y lo hacemos a nivel de León, por ejemplo, en este caso, de que toda la información respecto a erogación de gastos, absolutamente toda, tendría que estar subida en Internet. Con la mera posibilidad de que haya un examen, una visibilidad de cómo se erogan los recursos, esa es razón suficiente para que haya un deterioro y haya un obstáculo para el derroche de recursos. Lo equiparo, por ejemplo, a un ejercicio que hemos hecho en agencias del Ministerio Público, en la cual ponemos cámaras que no están conectadas, pero los funcionarios no saben que no están conectadas. El hecho solo de que estén las cámaras disponibles hace que el comportamiento cambie radicalmente. Necesitamos esas cámaras hacia nuestros servidores públicos. Las cámaras pueden ser, insisto, la mera disponibilidad de la información y eso genera un ciclo virtuoso donde al saberse vigilados son mucho más cuidadosos y ahora sí, la ciudadanía puede recompensar en forma de reconocimiento o el día de mañana a través de una reelección cuando la gestión es realmente exitosa y brinda beneficios. Creo que por ahí es donde debe estar la salida y debe estar un articulado final de salida, de realmente confianza hacia la ciudadanía. En mi siguiente intervención, nada más recordar, quiero hablar del sistema penal acusatorio y lo que está pasando a nivel nacional y particularmente en León. Para dejar que José Arturo amplíe más en este tema, que es un verdadero experto, yo solamente quisiera agregar a lo que ya dijo Juan Francisco, que entre lo que debería ser, ya mencionó Juan Francisco varios aspectos importantes, y lo que hemos escuchado hoy de los candidatos, que es lo que nos toca poner en relieve, buscar diferencias, como decía yo hace un momento, pues debemos decir, al menos de mi propia impresión, que se dijeron cosas poco relevantes, todos, prácticamente todos, de manera lógica, afirmaron que estarían a favor de la transparencia, poco se habló de propuestas concretas, de los cómo, si acaso por ahí escuché a Héctor López decir que sería importante sistematizar procesos para evitar esa discrecionalidad que todavía existe en muchas áreas de la administración pública. Por otro lado, el único que mencionó los cambios que se están haciendo hoy al reglamento de adquisiciones fue el doctor Córdoba, de manera muy superficial, aun cuando tienen elementos, estos cambios tienen elementos muy sustantivos, como la propuesta de tres ciudadanos en el comité de adquisiciones y bueno, terminar repitiendo que en este tema encontramos poca sustancia, pocas propuestas relevantes que pudiéramos analizar más ampliamente. Gracias. José Arturo, ¿tú tienes experiencia? Bueno, a mí me parece que es rescatable y es positivo que todos hayan pronunciado por ciudadanizar los procesos de adquisiciones en el municipio. Evidentemente, en campaña, ese tipo de
propuestas es muy vendible, y quien no lo haga, pues además de entrada ya se quema desde antes, ¿no? Todo el mundo va a decir que sí. Aquí la verdad, la prueba mayor es cuando realmente asuman el poder y entonces le tengan que decir a sus síndicos y regidores que ellos no van a decidir a quién le van a comprar, cuánto le van a comprar, cómo van a decidir, a quién se le van a otorgar las concesiones, los servicios, los arrendamientos, las compras. Ahí es donde realmente vamos a ver si verdaderamente hay una voluntad política o una vocación de transparencia del alcalde en turno o no. Porque ese es el corazón, desde mi punto de vista, de la transparencia hoy en día, aunque no necesariamente tiene que ser lo que deba ser, pero ahorita es lo que funciona, es ciudadanizar estos procesos. Y por lo menos aquí en León tenemos experiencias positivas en este tipo de manejos en los organismos que tenemos intermedios públicos, llámese el Zapal, llámese el Explora, la feria, el zoológico, el parque metropolitano, donde son los consejos ciudadanos los que deciden cómo se ejerce el presupuesto y a quién se le otorgan o no las compras y los arrendamientos, etcétera. No digo que sea tampoco químicamente puro eso, pero finalmente ha resultado mucho más transparente, mucho más efectivo y obviamente mucho más productivo, y los recursos se han manejado bien. No ha habido, si ustedes se ponen a ver a nivel de los organismos que tienen consejos ciudadanos, un señalamiento de corrupción concreto que haya derivado en un escándalo como el que vivimos en la administración centralizada en este trienio, ¿no? Eso no ha habido. Entonces, si el corazón de las adquisiciones no está en manos de los ciudadanos, no, yo pienso que no va a funcionar. Y ya hay quien empieza a descalificar la propuesta que hicimos los empresarios a través de la Coparmex y del Consejo Coordinador en este sentido, diciendo que no funciona, que los ciudadanos no tenemos tiempo, que también tenemos intereses, etcétera, etcétera. Pues sí, finalmente, pero nosotros no vivimos de la política, esa es una gran diferencia, ¿verdad? Y cuando no vivimos de la política, pues no nos interesa sacar ventaja de lo que no, de alguna decisión, o es más difícil, por lo menos, ¿no? Efectivamente, ahorita hay una propuesta del alcalde para ciudadanizar los procesos de compra, pero yo en lo personal la veo muy limitada. Primero porque pretende que el alcalde esté presente en todas las sesiones del comité de adquisiciones, y eso es imposible. Además, los ciudadanos no queremos que el alcalde esté sentado ahí comprando, finalmente somos una ciudad, yo cabeza de la administración comprando y contratando los servicios de limpieza y etcétera, ¿no? Tiene que haber un esquema mucho más eficaz, pero además, y donde me parece que es donde más cojea esta propuesta, es que sí, si bien es cierto, se invita a algunos ciudadanos propuestos por organismos intermedios, la decisión final sigue siendo el voto de los representantes populares, es decir, de los síndicos y regidores, y eso es ya al dejarles a ellos la decisión, esto da al traste con cualquier iniciativa en ese sentido. Es rescatable que todos hayan dicho que sí, pero yo dudo mucho que realmente la vayan a aplicar tal cual desde mi punto de vista debe de ser, ¿no? Y bueno, si no escarmentamos con estos 3 años y no lo solucionamos de una manera integral, pues entonces que Dios nos bendiga, porque estamos destinados a tener gobernantes que no sean realmente transparentes. Gracias. Creo que justamente con esta propuesta que hay de la mesa de seguridad, no hay que olvidar que la corrupción es también un crimen, entonces tal vez desde esa mesa se pudieran sacar algunas cuestiones, como mencionaron, está también los precedentes en León de varios organismos que funcionan de esta manera, entonces se podría ampliar, ¿no? Pero también hay que recalcar que este es un punto que ya más directamente concierne sin duda al presidente municipal. Como hemos ido avanzando en el tiempo, el último tema que podríamos tocar sería el tema de economía, siendo además un debate convocado por Coparmex. Juan Francisco había mencionado que en este tema participaría menos, lo que también daría oportunidad a que retomara este punto del sistema acusatorio. Y también por la misma cuestión de tiempo, y como ya han sido ustedes pacientes y es tarde, creo que podríamos utilizar la última parte de su intervención para que cerraran con unas conclusiones sobre lo que ha sido el debate y sobre este análisis, ¿no? Entonces, no sé si ahora quieran invertir el orden y alguien más quiera empezar hablando sobre economía. Si quieres para invertir el orden precisamente. Aquí en este tema yo siento que es donde más divagaron los candidatos. Me parece que no conocen mucho
las entrañas de la administración pública municipal, concretamente en las preguntas que se les hicieron muy cerradas en relación a qué haría para fomentar la creación de empresas y los parques industriales, ¿no? Curiosamente, la candidata del Partido Humanista sí habló de 3 o 4 días abrir una empresa. Fue la del Partido del Trabajo, 3 o 4 días. No, fue Luz María Ramírez que dijo que 3 o 4 días abriría. Bueno, finalmente es una propuesta interesante. Héctor López del PAN fue más allá, dijo un día. Me parece que las condiciones de la ciudad eso es imposible, o sea, entiendo que esa sea la voluntad y el deber ser, pero eso es imposible. Simplemente pensar que una empresa se puede abrir en un día, viendo el laberinto de trámites que tenemos en la Dirección de Desarrollo Urbano, es imposible, es una propuesta irreal, surrealista, ¿no? Y me parece que incluso hasta irresponsable. No se puede, ni en 4 ni en 5 días. Eso, digamos que como meta sería excelente, pero que ahorita se pueda hacer, ¿no? Eso se tiene que trabajar en una desregulación muy fuerte, muy constante, y la desregulación, fíjese, el problema con la desregulación es que la desregulación implica en automático desburocratización, y cuando hablamos de desburocratización, reducción de plazas, etcétera, entonces es cuando los gobernantes y los presidentes municipales se ponen ahí de puntas porque se les arma ahí adentro la revuelta y las rebeliones, y entonces dicen mejor, mira, que sigan tardándose 2, 3 meses en hacer las empresas y aquí no me muevan las olas adentro. O sea, realmente se quiere mucha voluntad y hay un desconocimiento, no hay un catálogo de trámites municipales, no se tiene, nadie lo conoce, nadie sabe cuáles son todos los trámites que se tienen que hacer en desarrollo urbano hoy, y si mañana va a haber más, en Zapal, en bomberos, en obras públicas, etcétera. Y de ahí, por ahí hay que empezar, nadie lo mencionó. Si no tienes un catálogo de lo que tienes que reducir, pues ¿cómo puedes decir que lo vas a reducir a un día? Es imposible, aunque lo hagas por internet, a menos de que sí, efectivamente te abras en un día y luego te lleguen todas las inspecciones, multas y requerimientos, que bueno, pues entonces da el traste con esto. Yo creo que aquí no hay mucho conocimiento y sí se requiere pues un análisis mucho más profundo, y yo diría pues hasta una capacitación a los candidatos en ese sentido. Muy bien. ¿Quién quiere seguir, Gustavo? Bien. En el tema económico coincido con José Arturo. La verdad es que se habló del tema de manera bastante ambigua. Héctor, por ejemplo, en lo más rescatable, Héctor habló, además de ofrecer un día para trámites, lo cual sí también me parece exagerado, coincido, no viable, insistió mucho en el tema de la transversalidad, especialmente entre las áreas de educación, economía y lo social. Ariel habló de la reingeniería del gasto y de apoyar, fue quien con más vehemencia insistió en seguir apoyando el sector cuero calzado. Por otro lado, me llamó la atención que fue el doctor Córdoba, el que más claro y más insistente fue en esa necesidad de conectar a la empresa local con la inversión extranjera, buscando un mucho mayor beneficio para los guanajuatenses. Habló de los bajos sueldos y de lo que esta mucho mejor articulación entre empresa local e inversión extranjera podía ser por mucho mejores ingresos para los trabajadores y visto esto como una forma estructural de resolver la pobreza. En la parte de infraestructura, y debo decirlo tal cual, me llamó mucho la atención, pues de manera similar a lo que estamos comentando para el tema de economía, me llamó mucho la atención que prácticamente todos los candidatos mostraron un desconocimiento claro de las necesidades de la ciudad en este rubro,
se habló de manera muy general. Al final algunos mencionaron algunas obras específicas refiriéndose a algunas vialidades, no necesariamente todas prioritarias. Sí, todos, la mayoría o más de la mitad de ellos mencionó al Implan, lo cual es significativo dado lo aislado que se encuentra el instituto desde su creación. Y bueno, algunos de ellos también y de manera lógica comentaron la necesidad de buscar mayor concurrencia entre recursos estatales y federales. Prácticamente todos están a favor de seguir impulsando el sistema integrado del transporte. Por último, para cerrar este comentario, me llamó la atención también que muy pocos, prácticamente ninguno, habló de la gran necesidad de infraestructura social en los polígonos de pobreza que tenemos en la ciudad. Hablaron de manera ambigua, sobre todo de vialidades, pero no de esta necesidad particular que tienen muchas colonias marginadas de infraestructura social y de la necesidad de concentrar recursos justamente en este rubro de inversión y no pues pensar en obras de diferente tipo, sino lo que hemos estado proponiendo desde la sociedad, pensar en concentrar mucho más recursos para el tema social. Muchas gracias. Gracias. Pasando al tema de economía, creo que puedo ligarlo perfectamente con el tema de inseguridad y otros temas relacionados. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro país está, y el Bajío es un portento económico, por ejemplo, en el tema automotriz. Lo que está sucediendo en el Bajío, en todos los estados que conforman esta zona del país, es verdaderamente impresionante en cuanto a números se refiere. Pero si no logramos solidificar ese esfuerzo, si no le damos la solvencia necesaria con temas de seguridad pública y seguridad jurídica, ese potencial se puede llegar a desvanecer o por lo menos no puede llegar a dar todos los resultados que los habitantes de este país y particularmente, repito, en esta zona nos merecemos. Entonces, la liga tiene que ser sobre esa base y yo vi algo de improvisación, inclusive hasta cierto, una actitud reacia de entrarle de lleno a una de las preguntas que se hizo fue la impunidad. Oye, ¿conoces cuál es el régimen de impunidad en esta zona del país, en esta demarcación tan importante como es León? Creo que lo mejor que escuché fue alguna de ellas dijo, bueno, sí, reconozco que es muy alto, pero ninguno de ellos se pronunció o dijo, ese problema deriva de estas razones y me propongo atacarlo frontalmente de estas otras. Y creo que no lo hacen por dos razones o por tres. Uno es por desconocimiento, que sería imperdonable si es que quieren gobernar por 3 años y hacerlo en forma eficiente. Dos, es porque quieran simplemente decir, ese no es un problema municipal. Ese es un problema, y uno de los 7 sí dijo, no, ese es un problema, los problemas de seguridad, etcétera, escapan a la competencia municipal, más bien son temas estatales o federales, cosa con la cual estoy en absoluto desacuerdo. Y tercero, que sería igualmente grave, es porque algunos de estos piensen que León es un trampolín. Porque León es una plaza en la cual yo puedo aspirar a que inmediatamente que gane la elección, su visión es simplemente ver hacia dónde va a migrar, ya sea la gubernatura o algún puesto federal, etcétera, lo cual los leoneses no se merecen. Francamente, tiene que haber una conclusión de un periodo constitucional completo de 3 años con una potencial reelección, entiendo que ahora por primera ocasión, y a eso deberían estar abocados los que vayan a ocupar o la persona que vaya a ocupar esa silla. Pero repito, creo que encontré muy pobre la explicación y muy preocupante el que no haya, insisto, un diagnóstico fehaciente, un diagnóstico profundo, con acciones concretas que nos lleven a los resultados deseables. Decía yo que iba a hablar, por ejemplo, del sistema penal acusatorio. Ayer en la Ciudad de México tuvo lugar el foro donde se hace revisión de cómo vamos en el país en este tema. Como ustedes sabrán, la Constitución se reformó en 2008 y se fijó un plazo de adecuación, un plazo de implementación de 8 años. Al principio decían, bueno, 8 años van a pasar en muchísimo tiempo, mis nietos los verán. Pues no, esos 8 años ya transcurrieron 7, prácticamente 7. Entonces estamos a un año en que todo el país debe estar en plena ejecución de este sistema penal acusatorio. Y lo que vi hoy me preocupa sobremanera porque todas las autoridades municipales, y parece ser que León no es la excepción, simplemente dicen, ese no es un tema mío.
cuando el sistema penal acusatorio, su eslabón fundamental, la célula madre de ese sistema se llama policía. La policía es el primer contacto que tiene con la ciudadanía, es el generador de inteligencia, es el generador de la secuela procesal que el día de mañana va a permitir que este sistema funcione y funcione bien. Y por lo que escuché, no escuché a nadie aquí que dijera, efectivamente ese es un tema importante, estamos a un año de que este plazo fenezca, ¿y cuál es el esfuerzo con la policía? Se están debatiendo si van a fusionar la policía municipal con la de tránsito, pero no nos están diciendo para qué. No están reconociendo que tienen un plazo que se va a agotar y que es absolutamente imperativo ponerla a funcionar y ponerla a funcionar bien. Si no, lo que va a pasar es que cuando se descompone lo que se conoce como la cadena de custodia, que es el cuidado que tiene que tener un policía cuando hay una escena del crimen, o cuando hay un presunto responsable, o cuando hay evidencia de un delito, si no se preserva esa evidencia, si no se preservan estos fenómenos delictivos, lo que va a pasar es que cuando este asunto llega al juez, ¿qué va a decir el juez? No puedo castigar porque la evidencia no está presentada debidamente, porque la cadena de custodia no se cuidó como lo exige la ley. Yo te aseguro que si hoy hiciéramos una evaluación a los policías y les preguntáramos nada más por nomenclatura, que nos expliquen qué es la cadena de custodia, tendríamos 18,000 respuestas, ninguna de las cuales estaría ligada al sistema penal acusatorio. Y lo digo en descargo de los policías, no los estoy atacando. Lo que pasa es que no les hemos dedicado el tiempo y la capacitación para que funcionen y funcionen bien. Y en eso la ciudadanía y las autoridades somos cómplices de un problema que ayer, insisto, se reconoció a nivel federal, estatal, y hoy lo vengo a decir a nivel municipal. Me parece que Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, deben ser las fuerzas motrices desde el punto de vista ciudadano de que este tema no pueda seguir siendo aislado o hecho a un lado. Finalizaría, por ejemplo, el tema de Procuración de Justicia. También dice, no, ese es tema del procurador. La pregunta que estaba formulada por Coparmex estaba bien formulada, decía, para que no se salieran por eso, ustedes tienen que trabajar con el subprocurador. O sea, la pregunta ya traía la dosis de si hay una persona con la que tienen que trabajar. Ni uno de los 7 la contestó, ninguno dijo cómo iba a trabajar con el subprocurador. ¿Cómo queremos mejorar la impunidad si no mejoramos los índices de denuncia? Delito que no se investiga es delito que no se va a castigar. No hay posibilidad de investigar un delito si el mismo no se denuncia. Es un silogismo perfecto y trágico, porque no escuché, insisto, a ninguno de los candidatos que dijera vamos a trabajar en la denuncia ciudadana, vamos a trabajar con el Ministerio Público, vamos a trabajar con el subprocurador que está asignado a esta zona. Ni uno. Y la pregunta fue puntual y se les hizo, de hecho, en 2 ocasiones. Entonces yo diría que ahí hay un grave rezago y un pasivo importante en la exposición por parte de los 7 el día de hoy. Gonzalo, solamente un apunte brevísimo respecto a esto último que decía Paco, de lo que se está haciendo desde la sociedad para contribuir con mejores procesos de seguridad y justicia. Solamente decir en el balance, porque hace rato mencioné que el doctor Córdoba hablaba de un pacto por León cuando se preguntó acerca de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, y solamente decir que pues, en el balance de esta pregunta para todos los candidatos, la única que se mostró decidida a apoyar esta iniciativa fue Luz María Ramírez del Partido Humanista. Muy bien, muchas gracias. Creo que hemos cumplido el tiempo que teníamos para la mesa. Creo que la parte más importante es justamente, como se veía en los videos del principio, que se ejerce el voto, ¿no? El voto nulo, ha habido muchas razones para lo cual puede promoverse o puede sentirse entre la ciudadanía, pero realmente tomar una decisión este 7 de junio va a hacer que se cumpla lo que se decía al principio del debate, que decía Montesquieu, cada gobierno, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.